La luz fluorescente del hospital era su sol y su luna. Para la doctora Elena Vargas, jefa de urgencias, el mundo se dividía en dos. El caos controlado dentro de esas paredes y el silencio expectante que la aguardaba en casa. A sus 40 y tantos, se movía por la sala de emergencias con una autoridad tranquila, una calma que tranquilizaba a los residentes novatos y ponía orden en medio del pánico. Su cabello, recogido en un moño apretado y profesional, era una armadura más, al igual que su bata blanca impecable, pero sus ojos, de un café profundo y habitualmente cálidos, delataban el peso de un turno de 24 horas. Un agotamiento que ya no era solo físico. Llevaba 15 años casada con Javier. 15 años en los que el fuego de la pasión se había convertido en las brasas de una costumbre cómoda. Ya no había sorpresas, solo una rutina predecible que, hasta hace poco, ella confundía con estabilidad. Cenaban juntos a las 9, si su turno lo permitía. Hablaban del trabajo de él, de los casos de ella. Veían una serie. Se daban las buenas noches. Dormían, dándose la espalda. Era un engranaje perfecto, pero sin aceite. Últimamente, el rechinido se había vuelto demasiado fuerte para ignorarlo. Los signos eran sutiles, como una fiebre baja que no llega a preocupar. Javier llegaba más tarde del trabajo. Una junta de último minuto, decía, pero su ropa no olía a la oficina, sino a un perfume floral que no era el de ella. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora lo guardaba en el bolsillo como si fuera un secreto de estado. Se sobresaltaba si ella entraba en la habitación mientras él escribía un mensaje. Pequeñas grietas en la fachada de su vida perfecta. Elena, la mujer que podía diagnosticar una condición rara con solo una mirada, elegía ser ciega en su propia casa. ¿Por qué? Quizás por cansancio. Luchar por la vida de extraños consumía toda su energía. No le quedaba nada para luchar por la suya. O quizás por miedo. Miedo a confirmar que la casa silenciosa no era un refugio, sino una tumba. Así que se mentía a sí misma. Está estresado, se decía. El nuevo proyecto lo tiene absorbido. Justificaba cada distancia, cada excusa torpe, cada mirada vacía. Prefería la duda dolorosa a una certeza devastadora. Esa noche, el hospital zumbaba con su ritmo habitual, un metrónomo de monitores cardíacos, el olor a antiséptico, y el eco de las voces apuradas. Elena acababa de estabilizar a un joven con una fractura expuesta. Mientras se lavaba las manos, su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer que no reconocía del todo. ¿Cuándo habían aparecido esas líneas de preocupación alrededor de su boca? Pensó en Javier. Anoche había vuelto a llegar tarde. Dijo que se había quedado trabajando en unos planos, pero ella había llamado a su oficina y nadie contestó. Cuando se lo dijo, él se enfadó. ¿Ahora me controlas, Elena? ¿No confías en mí? La culpa, irónicamente, la sintió ella. El sonido agudo de las sirenas la sacó de sus pensamientos. Un sonido tan común que apenas lo registraba. Pero este tenía una urgencia diferente. Las puertas automáticas se abrieron de golpe. 2 camillas. Paramédicos gritando información. Accidente de auto, un solo vehículo, alta velocidad. Elena se acercó, su mente ya en modo profesional, repasando el protocolo de trauma. Su mirada cayó sobre la primera camilla. El mundo se detuvo. El aire se escapó de sus pulmones. Un frío glacial le recorrió la espalda, congelando cada vértebra. Bajo la sangre y los cortes reconoció el rostro de su esposo, Javier. Antes de que el shock pudiera paralizarla, su instinto, esa misma intuición afilada que la convertía en una doctora excepcional, la obligó a mirar la segunda camilla. Allí yacía una mujer, joven, hermosa, inconsciente. Una herida grave en la cabeza teñía su cabello rubio de un rojo oscuro. Elena no la conocía, pero no necesitaba hacerlo. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal y asesina. El auto que no era el de él. La hora. La intimidad violenta de 2 cuerpos arrancados de un espacio pequeño. Todo gritaba la palabra que se había negado a escuchar. Por amante. Sus colegas se movían a su alrededor con una urgencia frenética. Alguien le hablaba, pero ella no oía nada más que el zumbido en sus oídos. Por un segundo, fue solo una mujer traicionada,
rota en medio de la sala de emergencias. El dolor chocó violentamente con su deber profesional. Y en esa colisión, algo dentro de ella se quebró. Pero no se desmoronó, se reconstruyó. En algo más duro, más frío, más peligroso. Una sonrisa casi imperceptible, gélida y maliciosa, se dibujó en su rostro mientras sus ojos se clavaban en la mujer inconsciente. En su mundo, en su sala de emergencias, ahora ella tenía todo el poder. Tráiganlos al box 3 y 4, necesito un equipo de trauma completo, ahora. La voz de Elena cortó el aire como un bisturí. No había temblor en ella. Ni una pizca de duda. Era la jefa de urgencias. Y 2 cuerpos heridos eran su responsabilidad. Solo eso. Paciente A y paciente B. El hecho de que el paciente A fuera su esposo, y el paciente B su amante, era un detalle clínico que su mente, por pura supervivencia, archivó en un rincón helado. Sus colegas la miraban con una mezcla de asombro y piedad, vieron sus ojos, pero no la reconocieron. La calidez habitual había sido reemplazada por un vacío gélido, una calma antinatural que era más inquietante que cualquier grito. Doctora Vargas, quizás, empezó a decir un residente joven, con la intención de ofrecerle un respiro. Quizás deberías preparar un ultrasonido FAST y pedir un panel de trauma completo para la paciente del 4, lo interrumpió Elena, sin siquiera mirarlo. Su mirada estaba fija en los monitores, en las constantes vitales de la mujer rubia, Sofía. El nombre lo había escuchado de un paramédico. Sofía, un hombre suave, delicado, un hombre que ahora sabría a ceniza en su boca para siempre. Con una precisión robótica, Elena evaluó las heridas de Sofía. Traumatismo cráneoencefálico severo, posible hemorragia interna. La vida de la mujer que había destruido su matrimonio pendía de un hilo, y ese hilo estaba, irónicamente, en sus manos. Podía dejarla ir. Un pequeño error, una demora calculada, nadie lo sabría jamás. El pensamiento fue fugaz, oscuro y tentador. Pero Elena no era una asesina. Su venganza sería más limpia, más cruel. Preparen el quirófano. La voy a estabilizar yo misma, ordenó. Mientras tanto, en el box contiguo, Javier comenzaba a recuperar la conciencia. Sus ojos, nublados por el dolor y la medicación, buscaron desesperadamente a través de la cortina entreabierta. Vio la silueta de su esposa, enfocada, dando órdenes, salvando a la otra mujer. Elena, gimió, su voz un susurro roto. Ella se giró lentamente. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de él había pánico, culpa y una súplica patética. En los de ella no había nada. Un desierto. Se acercó a su camilla, no como una esposa, sino como un médico evaluando un caso. Revisó su monitor, palpó su abdomen buscando lesiones internas. Sus manos eran firmes, profesionales, impersonales. «Tiene suerte», dijo ella, su voz tan plana como el electrocardiograma de un muerto. «Unas costillas rotas y una conmoción cerebral. Sobrevivirás». «Elena, por favor, puedo explicarlo», balbuceó él, intentando tomar su mano. Ella retiró la mano como si la de él quemara. «No me expliques nada, Javier. Guárdate las fuerzas, las vas a necesitar». Se dio la vuelta y se dirigió hacia el box de Sofía sin mirar atrás. La humillación pública la quemaba por dentro. Cada susurro de las enfermeras, cada mirada de compasión de sus colegas, era una brasa sobre su piel. Sentía cómo su vida privada se desangraba bajo las luces fluorescentes para que todos la vieran. Mientras se lavaba las manos para entrar a estabilizar a Sofía, se detuvo. El agua fría corría sobre sus dedos. Se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo. Vio la traición tallada en su rostro. Y en ese momento de claridad brutal, supo exactamente lo que tenía que hacer. Su venganza no sería con un bisturí. Sería con un teléfono. Sacó su celular del bolsillo de la bata. Sus dedos no temblaban. Marcó el primer número. «Marta, soy Elena Vargas, despiértate». «Te necesito», dijo en voz baja, pero firme, a la mejor abogada de divorcios de la ciudad. «Quiero que congeles cada cuenta conjunta. Ahora mismo. Inicia el divorcio por adulterio con todo el peso de la ley. La casa está a mi nombre, asegúrate de que siga así».
sin contemplaciones. Colgó antes de que la abogada pudiera responder. El segundo número fue el de seguridad del hospital. Habla la doctora Vargas. El paciente Javier Moreno en la habitación 302, una vez sea trasladado, queda bajo protocolo de visitas restringidas. Solo familiares directos. Y la única familiar directa autorizada soy yo, que quede claro. Volvió a guardar el teléfono. Se secó las manos, se puso los guantes, entró al box de Sofía. La maniobra para salvarla fue compleja, arriesgada, brillante. Cada movimiento era perfecto, cada decisión, impecable. Estaba salvando la vida de su rival, no por compasión, sino como el primer acto de su nueva libertad. Una Sofía viva era un problema para Javier. Una carga. Un recordatorio perpetuo de su fracaso. Horas después, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de gris, Javier ya estaba en una habitación privada. Sedado, adolorido, impotente. Elena entró, cerrando la puerta tras de sí. El silencio era denso, pesado. Él la miró, sus ojos llenos de lágrimas de autocompasión. Ella se acercó a su cama, su rostro tranquilo, su voz un susurro helado que le calaría los huesos para siempre. Cumplí mi juramento hipocrático. Salvé su vida, dijo, su mirada fija en la de él. Ahora, mírame cumplir la promesa que acabo de hacerme a mí misma. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras lo aplastara. Voy a borrarte de mi vida. Él la vio dar la media vuelta, su bata blanca ondeando como la capa de un verdugo. La puerta se cerró con un clic suave, un sonido insignificante que selló su destino. Javier intentó incorporarse, pero un dolor agudo en sus costillas lo devolvió a la almohada. Impotencia. Era una sensación extraña para él, un hombre acostumbrado a tener el control. El veneno helado de las palabras de Elena comenzó a recorrer sus venas, más potente que cualquier analgésico. Voy a borrarte de mi vida por. No fue un grito, no fue una amenaza. Fue una sentencia. Mientras tanto, Elena caminaba por el pasillo con la espalda recta, cada paso medido y firme. Pasó junto a enfermeras que bajaban la mirada y residentes que fingían estar ocupados. El espectáculo había terminado. Cruzó una puerta doble y entró en un cuarto de suministros vacío. Solo entonces, en la penumbra y el silencio, rodeada por el olor a antiséptico y gasas estériles, su armadura se resquebrajó. Apoyó la frente contra el metal frío de una estantería. Sus rodillas cedieron y se deslizó hasta el suelo. No hubo lágrimas ruidosas, solo un sollozo seco y ahogado que le desgarró la garganta. Su cuerpo entero temblaba, no de frío, sino por la violenta colisión de 15 años de confianza hechos añicos en una sola noche. El dolor era físico, una presión en el pecho tan real como un infarto. ¿Cuánto tiempo llevaba ciega? ¿Cuántas mentiras había aceptado sin cuestionar? La humillación era peor que el dolor, saber que todos en su mundo ahora conocían su fracaso más íntimo. Unas horas más tarde, el efecto de los sedantes en Javier comenzó a disminuir, reemplazado por una ansiedad creciente. Necesitaba tomar el control. Sacó su teléfono de la bolsa de efectos personales que una enfermera le había dejado. La pantalla estaba rota, pero funcionaba. Lo primero que hizo fue intentar entrar a su aplicación bancaria. Acceso denegado. Contraseña incorrecta. Extraño. Intentó restablecerla. El correo de recuperación nunca llegó. Un sudor frío le perló la frente. Abrió una aplicación de compras, intentando pedir unos auriculares para bloquear el ruido del hospital. Transacción denegada. Lo intentó con otra tarjeta. Denegada. El pánico comenzó a burbujear en su estómago. Llamó a su hermano. Marcos, necesito que me hagas una transferencia. Mis tarjetas no funcionan. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Javier, ¿qué hiciste? Elena me llamó. Dijo que no te diera ni un centavo. Dijo que era por tu propio bien. La llamada se cortó. Javier miró el teléfono con incredulidad. Ella no solo lo estaba borrando de su vida, lo estaba borrando del sistema. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Elena no volvió a aparecer. Las enfermeras eran profesionales pero distantes. Cuando sus padres intentaron visitarlo, una jefa de enfermería les negó el paso con una disculpa ensayada.
Lo siento, el paciente está bajo protocolo de visitas restringidas. Solo familiares directos autorizados por su esposa. Pero nosotros somos sus padres, exclamó su madre, indignada. La enfermera se encogió de hombros. Son las órdenes de la doctora Vargas. Javier estaba en una isla, náufrago en una cama de hospital, mientras Elena, desde una distancia invisible, controlaba las mareas. Elena por su parte se movía como un autómata, trabajo, casa, dormir, o más bien intentar dormir. La casa, antes un refugio silencioso, ahora era una tumba llena de fantasmas. Cada rincón le recordaba una mentira. La cafetera nueva que él le regaló por su aniversario, probablemente comprada con culpa. Las fotos de sus viajes, sonrisas falsas para la cámara. Una noche incapaz de soportar el silencio, encendió el portátil de Javier, que él había dejado en casa. No buscaba nada en particular, solo una distracción, un castigo. Su curiosidad la llevó a una carpeta en el escritorio llamada Fénix. Dentro no había fotos ni cartas de amor, había documentos. Hojas de cálculo, extractos bancarios de una cuenta que ella no conocía, correos electrónicos con un agente inmobiliario sobre una propiedad en la costa y un plan de negocio detallado. No era solo una aventura, era un plan de escape. Javier estaba liquidando activos en secreto, moviendo dinero, construyendo una nueva vida con Sofía. Una vida financiada por el patrimonio que habían construido juntos. El plan incluía vender la empresa que el padre de Elena le había ayudado a fundar. La traición ya no era solo emocional, era una conspiración. Esto cambió todo. El dolor dio paso a una ira fría y calculadora. Ya no se trataba de un corazón roto, se trataba de una guerra. Imprimió cada documento, cada correo, cada extracto. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Su abogada Marta casi sonrió al ver la pila de papeles. Con esto dijo, no solo lo vamos a borrar, lo vamos a hacer desaparecer. Una semana después, Javier recibió el alta. Se vistió con la ropa sucia del accidente, sintiéndose débil y desorientado. Esperaba ver a Elena, quizás para una última confrontación. En su lugar, una enfermera le entregó un sobre. Dentro, había un cheque por una cantidad modesta, y una nota de su abogada, informándole del inicio del proceso de divorcio y de una orden de alejamiento de la propiedad conyugal. Su esposa le ha pagado un taxi, dijo la enfermera, sin mirarlo a los ojos. El viaje en taxi fue surrealista. Vio la ciudad pasar como si fuera un extraño. Por instinto le dio al taxista la dirección de su casa. Al llegar, se bajó y caminó hacia la puerta, metió su llave en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, nada. Habían cambiado las cerraduras. Se quedó allí, en la acera, con una pequeña bolsa de hospital en la mano, mirando la casa que ya no era suya. Era un extraño. Un fantasma. Elena había cumplido su promesa. De vuelta en el hospital, terminando otro turno agotador, Elena se sentó en su oficina. Estaba revisando los documentos del proyecto Fénix, una vez más, tratando de entender la magnitud del engaño. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió sin pensar. Doctora Vargas, le debo mi vida, pero hay algo que necesita saber sobre Javier, algo que él le ocultó a ambos. El mensaje era de Sofía. La luz del sol se filtraba por la ventana de la pequeña cafetería, dibujando un cuadrado de calor sobre la mesa de madera. Elena sostuvo su celular, releyendo el mensaje de Sofía por 10ª vez. Un encuentro. Era lo último que esperaba, lo último que quería. Pero la curiosidad, esa misma que la hacía una diagnosticadora brillante, era una comezón imposible de ignorar. ¿Qué más podía haber? ¿Qué secreto era tan grande que unía a la esposa y a la amante en una causa común? Se encontraron 2 días después. Sofía, más pálida y delgada de lo que recordaba en la camilla, tenía una pequeña cicatriz casi oculta por su cabello en la sien. Sus ojos, de un azul asustado, se encontraron con los de Elena. No había hostilidad en el aire, solo el peso incómodo de una tragedia compartida. Gracias, fue lo primero que dijo Sofía, su voz apenas un susurro, por salvarme. Elena asintió, un gesto corto y profesional. Es mi trabajo. El silencio se estiró entre ellas. Fue Sofía quien lo rompió, deslizando una pequeña memoria USB sobre la mesa. Javier,
No solo te estaba engañando a ti, Elena, nos estaba usando a las dos. Elena frunció el ceño, sin tocar el dispositivo. El Proyecto Fénix, continuó Sofía, no era nuestro futuro. Era por su futuro. Estaba desviando fondos de la empresa, la que tu padre le ayudó a construir, a través de una corporación fantasma. Planeaba venderla por debajo de su valor a un comprador que le daría una comisión millonaria bajo la mesa. Me usó a mí como la coartada perfecta, la distracción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que tú eras controladora, que lo asfixiabas, que ese dinero era moralmente suyo. Cuando todo terminara planeaba desaparecer. Solo. Ni contigo, ni conmigo. La verdad golpeó a Elena con la fuerza de un desfibrilador. No era solo la infidelidad de un hombre débil. Era el cálculo frío de un depredador. La traición no era solo a su cama, sino a su vida entera, a su legado familiar. La humillación se transformó en una ira glacial y pura. Ahora entendía. La venganza ya no era personal, era justicia. Tomó la memoria USB. ¿Por qué me das esto?, preguntó, su voz firme. Porque cuando desperté en ese hospital, dijo Sofía, mirando directamente a los ojos de Elena, y vi la forma en que me salvaste, sabiendo quién era yo, supe de qué lado estaba la decencia. Él nos veía a ambas como daños colaterales. Es hora de que él sea el único damnificado. Con esa nueva arma en su arsenal, Elena no solo desmanteló su matrimonio, aniquiló el mundo de Javier. La memoria USB, entregada a su abogada y a los socios de la empresa, fue una bomba nuclear. Las pruebas de fraude, malversación y conspiración eran irrefutables. Javier nunca fue a la cárcel. El padre de Elena, un hombre de honor anticuado, no quiso que el escándalo manchara el nombre de la familia. En cambio, le ofrecieron un trato. Firmaría todo. Cedería sus acciones, sus derechos, su nombre. A cambio, evitaría un juicio penal. Desaparecería en silencio. Y lo hizo. Su caída no fue un estruendo, sino un lento desvanecerse. Los amigos en común, que podrían haber perdonado un desliz, no perdonaron la traición financiera a la familia que lo había acogido. Sus socios le dieron la espalda. Su propio hermano dejó de contestar sus llamadas. La reputación que tanto le había costado construir se disolvió como azúcar en la lluvia. La última vez que alguien lo vio, trabajaba como gerente de turno en un hotel de carretera a cientos de kilómetros de la ciudad, con la mirada vacía de un hombre que había perdido no solo su fortuna, sino también su alma. Vivía solo, en un pequeño apartamento que olía a soledad y a comida recalentada. El arquitecto de una vida de lujo ahora apenas podía pagar el alquiler. Había cosechado exactamente lo que sembró, nada. 2 años después, la luz del atardecer inundaba el salón de Elena. La casa, que antes se sentía como un mausoleo, ahora respiraba. Había música suave, el aroma del vino y el sonido de la risa. Sus amigos más cercanos estaban allí, celebrando. No un cumpleaños, no un aniversario. Celebraban la vida, sin más. Elena se movía entre ellos con una ligereza que no había tenido en años. Su cabello ya no estaba en un moño apretado, sino que caía suelto sobre sus hombros. Llevaba un vestido sencillo de color azul que hacía juego con la nueva calidez de sus ojos. Ya no era solo la jefa de urgencias. Tras el escándalo para salvar el legado de su padre, había asumido un rol directivo en la empresa. Descubrió que la misma mente analítica que salvaba vidas era increíblemente hábil para sanar un negocio herido. Había florecido. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, se sirvió una última copa de vino y salió al jardín. La noche era fresca, el cielo estaba lleno de estrellas. Miró su reflejo en el cristal de la puerta corrediza. Vio a la mujer que era ahora, completa, serena, dueña de su paz. Las cicatrices de la traición seguían allí, pero ya no dolían al tacto. Eran mapas de un territorio que había conquistado, recordatorios de su propia fuerza. Comprendió que Javier no le había quitado nada que realmente importara, su valor, su inteligencia, su capacidad de amar y de sanar, todo eso siempre había sido suyo. Él solo había sido un peso muerto que, al soltarlo, le permitió volar más alto.
El dolor de una traición puede sentirse como el fin del mundo. Puede romperte, vaciarte y hacerte cuestionar cada verdad que creías conocer. Pero no es una sentencia de por vida. Es una encrucijada. Puedes quedarte en las ruinas, o puedes usar los escombros para construir cimientos más fuertes. Porque al final, la traición no define quién eres. Tu capacidad para levantarte, sanar y reclamar tu vida, sí lo hace. Y en ese renacimiento, uno no solo sobrevive, se vuelve más sabio, más fuerte, y sobre todo, irrevocablemente libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte, para no perderte más historias como esta.